Muy buenas noches, mi nombre es Laura de Talares Camacho. Acá ofrece mi identificación y a continuación voy a explicar uno de los conceptos de física electrónica. Tenemos en primero, periodo, frecuencia, fase y amplitud de la señal CA, que es la corriente alterna. Una señal CA es una señal eléctrica que cambia de dirección de forma periódica y oscila entre un valor máximo y uno mínimo. A continuación, pues voy a describir el periodo, la frecuencia, la fase y su amplitud. Entonces, para el periodo, es el tiempo que tarda la señal en repetirse, se mide en segundos y se representa con la letra T. Por ejemplo, si una señal se repite cada 0.01 segundos y su periodo es de 0.01 segundos. La frecuencia es la cantidad de veces que la señal se repite en un segundo. Se mide en Hz y se representa con la letra F. La relación entre la frecuencia y el periodo está dada por la fórmula de que la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos una señal que tiene un periodo de 0.1 segundos, entonces su frecuencia sería 1 sobre 0.1 segundos, que nos daría 100 Hz. La fase es la posición de la señal en un momento determinado en su ciclo y se mide en grados o radianes y se representa con la letra pi. La fase se utiliza para comparar la posición de dos señales en el tiempo. La amplitud es la máxima magnitud de la señal, es decir, la distancia máxima que la señal alcanza desde su valor medio, se mide en voltios o amperios, y se representa con la letra A. Por ejemplo, si una señal oscila entre 5 voltios y menos 5 voltios, su amplitud es 5 voltios, toda vez que ese es el valor máximo de nuestra señal. Valor medio y eficaz o RMS. Tenemos que el valor medio y el valor eficaz o RMS son dos medidas comunes utilizadas en el análisis de señales eléctricas y electrónicas. El valor medio de una señal es la media aritmética de los valores instantáneos de la señal en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si tenemos una señal que oscila entre menos 5 voltios y 5 voltios durante un segundo, el valor medio de la señal sería cero, que sería como el punto medio de estas dos, ya que la mitad del tiempo está por encima de cero y la otra mitad por debajo de cero. Por otro lado, el valor eficaz eh, es una medida que representa la potencia promedio de la señal. Es el valor cuadrático medio de los valores instantáneos de la señal en un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores de la señal. Por ejemplo, si tenemos una señal que oscila entre menos 5 voltios y 5 voltios, durante un segundo el valor eficaz de la señal sería aproximadamente 3.54 voltios. Pues vemos que ese valor es el que representa la potencia media de la señal. Zona Zener de un diodo. La zona Zener de un diodo es una de las curvas características del diodo, en la cual este se comporta de manera diferente a como lo hacen en la región de polarización directa o polarización inversa. En esta zona el diodo Zener se polariza en inversa y se aplica una tensión suficientemente elevada, el diodo entra en conducción y mantiene el fluido de corriente. En la zona Zener, la tensión a través del diodo permanece casi constante, aunque la corriente varía. Esta característica se conoce como el efecto Zener y se utiliza en circuitos de regulación de voltaje donde se requiere una frecuencia de voltaje estable y constante. La tensión Zener de un diodo es la tensión de ruptura inversa mínima necesaria para que el diodo
entre en la zona Zener y comience a conducir. La tensión Zener depende del tipo del diodo y de su fabricación y se especifica en las hojas de datos del diodo. La potencia que dispara un diodo Zener es simplemente la multiplicación del voltaje por el que fue fabricado por la corriente que circula por él. Entonces aquí tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Corriente de fuga inversa. La corriente de fuga inversa es una corriente eléctrica que fluye en sentido contrario, como lo dice su nombre, a la corriente normal de un diodo o cualquier otro dispositivo semiconductor, cuando se aplica una polarización inversa a través del mismo. Cuando un diodo se polariza inversamente, es decir, cuando se aplica una tensión negativa en el ánodo y una tensión positiva en el cátodo, se supone que no debe haber fluido en este, pero en este caso sí lo hay. En la práctica puede haber una pequeña corriente de fuga a través del diodo en la dirección inversa, conocida como corriente de fuga inversa. Por último, tenemos nuestra pregunta problematizadora, la cual nos pide: ¿qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y uno N? ¿Y cómo se fabrica? Entonces tenemos que los semiconductores tipo P y tipo M son dos tipos de materiales semiconductores que se diferencian en el tipo de dopaje que se ha introducido en ellos. Entonces vemos que los semiconductores tipo P se crean al introducir impurezas, o sea, átomos de elementos como boro, aluminio o galio, en un material semiconductor puro como es el silicio, lo que se conoce como el dopaje de tipo P. Estas impurezas crean huecos en la estructura cristalina del semiconductor, lo que significa que hay una falta de electrones en la banca de valencia. Como resultado, la conductividad de materia se puede ver más positiva, lo que significa que los huecos se comportan como unos portadores de carga positiva. Por otro lado, los semiconductores tipo N es cuando hay introducido fósforo, arsenio o antimonio en un semiconductor puro, lo que se conoce como dopaje tipo N. Estas impurezas agregan electrones adicionales a la banda de conducción, lo que aumenta la conductividad de materia y lo vuelve negativo, lo contrario de nuestro tipo P. ¿Cómo se fabrica? La fabricación de semiconductores implica un proceso de producción altamente técnico y especializado que implica la creación de capas de materia dopada y no dopada en el material del semiconductor. La tecnología de fabricación de semiconductores se conoce como tecnología de circuitos integrados, que es IC, y se basa en una serie de procesos como la deposición de vapor químico, la litografía y la implantación a iones. Cada proceso tiene como objetivo depositar, grabar o agregar impurezas a la suficiente de una polea de silicio. ¿Cuál es el material base de los semiconductores? Una vez complementado el proceso, el wafer es cortado en un chip individual que se utiliza en diferentes tipos de dispositivos electrónicos. Esto sería todo. Muchísimas gracias.